de forma milagrosa he podido conectar. Te ponía que no sé qué del download, que no se podía bajar el vídeo o algo, no sé. Bueno, vale, estoy aquí. Bueno, pues vamos a dar tiempo a que se conecte más gente. De momento hay 30 personas. Y ahora en unos minutos empezaremos. Estaremos hasta las 8 menos 10, menos 5. Hola, Luisa. Y bueno, vamos a dar unos minutos y un minutillo y ya te presento y empezamos a charlar. Estaría bien que fuese interactiva la cosa, así que los que estáis viendo el vídeo, si queréis preguntar alguna cosa, yo estaré atento al chat para transmitir las preguntas. Sobre todo, quiero dejarle espacio a Joan para que hable, que a mí ya me tenéis muy visto todos los domingos. Bueno, este directo se va a centrar principalmente en Angola. Queremos hablar de Angola, aunque si hay alguna duda de cualquier otro destino o del trabajo que realizamos, también la responderemos. Sí, a mí Aníbal me pasó ayer algunas preguntas de gente que le interesaba el tema de la antropología, de los viajes, de las tribus. Me las he apuntado Sí. con los nombres de las personas y un poco la respuesta así breve, ¿no? Yo no estoy muy acostumbrado a este tipo de formatos, pero bueno, es interesante y la idea es que esto es un poco experimental para que, bueno, luego si funciona, pues se pueda hacer con más asiduidad, ¿no? Vale, bueno, pues vamos a empezar. Voy a comenzar presentando a Joan para que no lo conozca. Como esto se hace a través de mi perfil, habrá gente que sepa quién soy yo, pero no conoce a Joan, aunque lo he mencionado mucho en los últimos vídeos. Bueno, Joan es antropólogo, un antropólogo lo que se llama africanista, ¿no? Con más de 15 años de experiencia. Él estudió antropología y sociología en Richmond, en Inglaterra, y ahí, bueno, centró sus estudios en diversos grupos étnicos de Camerún, visitó también el Chad y muchas zonas del África Central. Y bueno, actualmente combina sus estudios de antropología, los estudios de diversas sociedades tradicionales del mundo, con proyectos de turismo sostenible. Joan y yo somos socios en la agencia Las Places y bueno, tratamos de ofrecer nuestra mirada, yo como científico y él como científico también, como antropólogo, es decir, un científico enfocado en las personas y en las sociedades. Pues bueno, tratamos de ofrecer este conocimiento y este enfoque de los viajes a través de Las Places, que es esta agencia en la cual somos socios. Y bueno, dicho esto, si tenéis alguna pregunta, si no empezamos directamente a ver. Bueno, pregunta Ricardo, si quieres empezamos con esta pregunta y luego ya vamos introduciendo para romper un poco el hielo. Ricardo pregunta que si para ver tribus del sur de Angola es complicado con transporte público o es mejor salir con transporte privado desde Lubango. Depende, ¿no? Como siempre. Para ser así un poco breve, la característica de las etnias de Angola es que han sufrido una guerra de 30 años. Entonces, la mayoría de poblados así, pues más tradicionales, están muy en el interior. Entonces, claro, si coges transporte público, normalmente conecta una ciudad con otra y entonces es más complicado, pero como siempre no hay nada imposible, es cuestión de llegar a alguna ciudad, allí preguntar, coger algún transporte, generalmente motos. No es imposible, pero es un poco más difícil que en otros países africanos por la guerra. La guerra hizo que la gente se escondiera en el interior, muy apartada de las carreteras y todavía no ha vuelto. Puedes pasar mucho tiempo sin ver poblados al lado de las carreteras. Entonces, el meterse en el interior, encontrar etnias tradicionales, pues es un poquito más complejo. Hay que ir un poco más organizado en ese sentido. Vale. Bueno, vamos a hablar un poco del destino de Angola. ¿Cómo nos iniciamos en este destino? En este caso tú, que fuiste el que me introdujo a mí en el país, ¿qué fue lo que te llamó la atención y cómo descubriste Angola? Sí, yo estuve por primera vez en 2014, hace 6 años.
Fui con, bueno, un grupo de gente, fue un viaje prospectivo y hicimos primero Namibia, que es relativamente fácil de hacer, ¿no? Está más preparado para el turismo, para moverse. Alquilamos vehículos allí, fue todo fácil, es un país muy europeo, Namibia. Y bueno, al cruzar el río Cunene, que es la frontera natural con Angola, allí ya vimos que empezaba otra África, el África a la cual suelo estar más acostumbrado, ¿no? Que es el África central, la occidental más disfuncional, ¿no? Más problemas con la policía. Entonces, bueno, fue cruzar eso, que fue un parto, el cruzar la frontera, empezar a regatear, complicado. Pudimos entrar, nos tuvieron 3 horas retenidos en la frontera por entonces, y al entrar ya vimos que era algo especial. A mí me tocó ya el corazón. Llegamos a una ciudad que se llama Chitado, y bien, lo primero que encuentras es una piscina municipal de los años 60, vacía, con obreros vietnamitas y tribus semidesnudas alrededor de esa piscina. Ese contraste, ¿no?, de arquitectura decadente, trabajadores orientales, porque Angola es un país socialista y fue apoyado durante la guerra por los países del bloque este, podríamos decir. Ese contraste de Vietnam, arquitectura colonial abandonada y tribus, espectacular. Eso es la marca Angola y muy distinto a incluso cosas que había visto después de muchos años trabajando en África. Angola es distinta por eso. Es parecida, pues, a Mozambique, a Guinea-Bissau, antiguas colonias portuguesas, pero Angola tiene el elemento tribu tradicional que los otros países colonizados por Portugal no tienen hoy en día. Sí, tiene también ese potencial, es como un pequeño diamante en bruto, porque Sí, puede tener la misma diversidad cultural o la misma riqueza que Etiopía, pero no está tan explotado turísticamente ni es tan conocido. claro. Mm. En este sentido, Ricardo, sí, perdona, dime. No, que yo, de hecho, lo que tú dices, para mí, ya sabes que nosotros vivimos entre el mundo de la investigación, del análisis personal y con el turismo, ¿no? Entonces, como marca país, yo lo veía como una segunda Etiopía, una segunda Etiopía, en el sentido que tiene esa personalidad de Etiopía tan fuerte, ese contraste de elementos, esas etnias tan espectaculares, tan visuales, con elementos de arquitectura, que también lo tiene no solo la arquitectura clásica, ¿no?, del norte de Etiopía, pero también esa arquitectura herencia de los italianos, ese contraste de tribu con fondos de colores, ¿no?, pastel, que da tanto juego visual, y contraste de paisajes, pues Angola lo tiene. Como bien tú dices, pues que no hay turismo. Hasta hoy en día ha sido un país cerrado, como pues tienen diamantes, petróleo, un poco el trauma de la guerra, de esta larga guerra, una de las más largas de la historia, que acabó en 2002, 2005, o sea, ya hace unos añitos, pero cuestan las heridas de curar. Y bueno, hoy en día todavía no hay mucho turismo, empieza y creo que esto va a ser imparable, pero bueno, ahí está Angola, como tú dices, es un diamante en bruto. Sí, aparte de la riqueza cultural, también, como comentan por ahí, es los paisajes. Es un país que tiene desierto, que tiene sabana, que tiene playas. De hecho, se ve el desierto morir en el agua del mar. Es algo único también en ese Sí. sentido. Y bueno, ahondando un poco en esta comparación con Etiopía, Ricardo preguntaba si allí las tribus piden dinero, como pasa en Etiopía. Esto, bueno, Bueno, tú que también has tenido experiencia conmigo ahora hace unos meses que estuvimos por ahí, en general, pues como pasa en Etiopía, a ver, en Etiopía los pueblos que suelen ser visitados por turistas, pues se ha creado una economía local, como pasa aquí. A ver, son procesos, ¿no?, de intercambio social, y es normal que, pues, a una demanda, pues la gente se acostumbra rápidamente. Y yo entiendo la pregunta de Ricardo. Podríamos decir que en parte sí, pero menos. Pero lo mismo que en Etiopía, a la que sales de los poblados más visitados y te vas un poquito más lejos, pues es más difícil.
también es la aproximación, que nosotros en los viajes que organizamos pues intentamos ponerlo en valor, ¿no? Es muy distinto llegar, estar poco tiempo y sacar la cámara y sea más frío, ¿no? Que si pasas pues más rato antes de sacar la cámara, ¿no? Interaccionas con la gente, te presentas, muestras fotos de otros países donde has estado, muestras fotos incluso de tu familia, de gente próxima, humanizas la situación, entonces todo es distinto y eso es aplicable lógicamente a Angola como también a Etiopía, a otros países. El tema que al final mucha gente piensa, los Mursi, ¿no? Que hay ese punto incluso incómodo, pero que son los Mursi que suele visitar casi todo el mundo, los que están al lado de la carretera, los fáciles de visitar, a la que ese momento es incómodo, pero se puede masajear y se puede hacer de forma distinta incluso allí cuando las inercias ya están tan marcadas. Sí. Pero bueno, lo de siempre, si a la que más te alejas, pues más relajado. Angola todavía llega poca gente, pero sin duda alguna fotografía se tiene que pactar. Es más, muchas de las etnias, que eso igual lo podemos hablar más adelante, ¿no? Nosotros hemos clasificado 3 zonas socioculturales en Angola. Los que están en la meseta de Huila están más de hace 150 años en contacto con la sociedad europea, con los portugueses, y los portugueses ya se interesaron por el exotismo en sus aspectos y ya visitaban sus poblados, y hay fotos turísticas, coloniales, de aspectos de peinados, que es lo que más destaca de esas etnias, de finales del siglo XIX. O sea, que esas tribus han sido fotografiadas de hace... Entonces, claro, ¿qué es una fotografía? Es un intercambio. Entonces, bueno, si se hace de una forma pausada, relajada, que sabemos que no siempre es posible y que las circunstancias de cada momento son las que son, pero si te sientas y vas un poco tranquilo, todo sale más tranquilo. Si vas nervioso, todo sale más nervioso. Entonces, pero bueno, yendo al tema, no es tanto como Etiopía, pero empieza así, sobre todo las que más cercanas a Lubango, a las ciudades. Sí, efectivamente, yo, a ver, por mi experiencia es lo que iba a comentar. Yo tengo mucha experiencia en Etiopía, que llevo 12 años viajando ahí prácticamente todos los años. Angola no lo conozco tanto, pero la sensación que a mí me ha dado es que no está tan masificado turísticamente como Etiopía y eso hace que no haya esa mercantilización de la imagen, de la fotografía, pero depende del grupo étnico y de la ubicación del poblado, pues sí, pueden pedir dinero o no, pero al fin y al cabo, como he comentado en otros vídeos, cuando abordamos la parte ética de la fotografía, creo que lo importante es afrontar el encuentro con honestidad, decir cuál es tu propósito, qué haces allí, por qué estás allí y por qué quieres hacer una fotografía y llegar al acuerdo que sea necesario entre las partes, ¿no? Si es económico, que sea económico, si es el que sea, ¿no? Ya Claro. hice un vídeo hablando de todo eso y creo que cada caso concreto requiere pues una actitud concreta. Juan pregunta por la seguridad en el país y también si con el portugués es suficiente para entenderse con todos los grupos étnicos. A ver, o sea, el país es muy seguro en general. Destacable simplemente Luanda, la capital. Si se entra por Luanda, es una ciudad grande de varios millones de habitantes, como cualquier ciudad del mundo. Y bueno, hay que pues, vigilar por la noche, como lo harías en Barcelona, en Madrid, en Nueva York. A ver, no nada destacable. Es cierto que algunas zonas del sur este, la zona de Cuando Cubango, que es la frontera con Zambia y un poco la zona del Okavango, por el río Okavango, ¿no? Pasa por ahí, es una zona espectacular, se ve, esa zona no la conocemos, pero es muy poco poblada y allí sí que hubo un par de batallas en los años 80, donde los cubanos estuvieron allí, hubo la gran batalla de Cuito Canavale, creo en el 82, 84. Bueno, fue una batalla fuerte que de alguna manera las tropas cubanas, apoyadas por la Unión Soviética y lógicamente el MPLA, ¿no? Las fuerzas angoleñas de izquierdas, pues pararon a UNITA, ¿no? A Jonas Savimbi y a los sudafricanos apoyados por Estados Unidos.
esa zona está minada todavía en parte, pero es una zona que nosotros en cualquier caso no visitamos porque tampoco no hay ningún, nos interesa bastante el tema tribal, allí no hay muchas etnias tradicionales, de hecho está muy despoblado. Y bueno, nuestra región es que no hay problema de minas, ¿no? El sur-oeste y gran parte del país está desminado. Me atrevería a decir casi el 90% está desminado. Y nuestra región, donde se mantienen las tribus más tradicionales, allá apenas hubo guerra y en parte, y eso me lo explicaron muchos de nuestros colaboradores que son gente que tiene 30 y pico, 40 años y estuvieron en el frente. La guerra acabó hace 4 días. Allí no hubo guerra. ¿Por qué? Porque no había agua. Las tropas no podían beber agua. Allí no pasa ningún río. Es desierto, semidesierto, desierto. Entonces, el efecto... Entonces, el tema de seguridad es un país seguro, es de los más seguros que yo conozco de África. Incluso a veces esos controles pesados de policía y que piden, pues allí, sobre todo en el sur, son muy escasos. En el norte, que es el gran desconocido, que Aníbal todavía no lo conoce mucho, al norte de Luanda, que es la zona más de la selva, que es otro mundo. Allí sí que la guerra fue más extensa, es más rica, es la zona minera, es donde está el petróleo y donde están los diamantes. Y es donde están dos grupos étnicos muy interesantes, más occidentalizados, pero que conservan arte y elementos destacables, que son los Kikongo, los Bakongo, la cultura Congo, que dan nombre a tres regiones y a 2 países, ¿no? Y los Chokwe, que son de los artistas Chokwe son los más reputados de África, que están en el noreste. Esa zona sí que hay más controles militares y de policía porque se mueve más pasta y hay frontera con el Congo. Allí pues te molestan más. Yo recuerdo ir a Mbanza, Congo, que es la capital del Reino de Congo, que es el único patrimonio de la UNESCO de Angola, que hay unas iglesias católicas en ruinas, que son las más antiguas al sur del Ecuador, y allí pasamos como unos 10 controles policiales para hacer 300 kilómetros de carretera, y son pesados, no horribles, no es Congo, no es Mali, no son países que quizá conozcamos, pero los hay más en el norte. Del sur es easy going. Sí, yo en el sur la verdad que no he sentido inseguridad en ningún momento. Me ha parecido una zona bastante segura. Ahora que has mencionado las diferentes regiones, que es algo que tenía anotado para que hablásemos, no sé si quieres detallarlo un poco más, estas regiones ecoculturales que hay, el norte y el sur. Sí, a ver, cuando a veces hemos dado algún webinar o hemos dado una charla para agencias o para alguna charla, alguna conferencia sobre Angola para decir los puntos, ¿no? Los highlights, los puntos álgidos, interesantes. Luanda creo que se ha de conocer. Si entras por Namibia, pues no tiene mucho sentido llegar hasta Luanda, pero creo que es el país, ¿no? Como allí se mueve todo y es una ciudad interesante, con ambiente y una arquitectura pues variada, una parte colonial que no está mal, muy decadente, pero que tiene su sabor, con iglesias barrocas del siglo XVII, es algo muy atípico en África, con este estilo arquitectónico único de las antiguas colonias portuguesas, que el estilo que se le llama moderno tropical, que son alumnos de Le Corbusier, que fueron a trabajar ya en los años después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene un estilo muy adaptado al clima, pero con líneas muy modernas y parado en el tiempo, por el parón de la guerra. O sea, desde el 75 hasta el 2005 no se hizo nada y eso ha preservado mucha arquitectura con su estilo original. Entonces, Luanda vale la pena pasar un par de días, un par de noches, 3 noches. Tiene además ambiente nocturno, eso es más Aníbal, que controla más. Pero tiene buen rollo y es muy latino, que eso es una característica también de Angola y los países exportugueses, son muy cercanos a nosotros, porque que es una pregunta que preguntaba alguien, no sé si era
Bueno, uno de ellos que con el portugués te entiendes en todos sitios y la mayoría de hombres en las tribus hablan portugués. La educación se expandió bastante, los grupos nómadas menos, los cubales, los jacaonas menos, pero siempre hay alguien que habla portugués. Y luego, después de Luanda, la joya de la corona es el suroeste. Es Lubango, que es la capital regional, y las 3 provincias del suroeste, que son Huila, Namibe y Cunene. Estas son la joya de la corona, sin duda. Con eso tienes para varios viajes. Como mucha gente repite Lomo y no se cansa, o el norte de Kenia, o ¿no? El norte de Uganda, son países que dan mucho juego. Pues ese micro país dentro del país lo tiene todo, porque vas desde la meseta, que es fría, con cataratas, montañas, un ecosistema más forestal y con tribus muy decoradas y con ciudades grandes coloniales, hasta el desierto más puro que comentaba Aníbal, que las dunas acaban en el Océano Atlántico, que es parte de la costa de los esqueletos de Namibia, pero ahí mucho más salvaje y menos encorsetada, ¿no? Como en Namibia. Pero después, a nosotros también nos gusta cuando hemos explorado zonas y lo hemos trabajado y hemos creado producto y hemos pensado y formas de colaborar con las tribus y hacer estos procesos de revival cultural que alguien preguntaba, Abel, Sí. que nos preguntaba sobre qué pensamos sobre los procesos de recuperación cultural, que es un poco nuestro caballo de batalla, ¿no? De intentar preservar estas culturas, trabajar con ellos porque nos fascinan, nos encantan y queremos pues que lo que es bonito y lo que nos gusta que no se pierda, intentar buscar fórmulas. Es un poco utópico, eso ya es quizá para otra sesión o comentarlo un poco por aquí, pero es el gran tema filosófico de estos proyectos que involucra en parte una cierta nostalgia por mundos que se acaban, a ver formas culturales que se han preservado por un cierto isolamiento, ¿no? Aislamiento, ¿no? Y que bueno, y que la globalización es potente, lo estamos comprobando estos tiempos, ¿no? Que el mundo está aparentemente parado. ¿Qué será de estas tribus nómadas, ¿no? Como, bueno, pero yendo al tema de los highlights de Angola. Luanda, capital, el suroeste con sus desiertos, montañas y tribus brutales. Estamos ahora escribiendo una guía, diseñando una guía con Aníbal de las tribus más tradicionales. Hemos clasificado 16 y no quiero hacer como un spoiler, ¿no? Pero es que es 16 tribus, cada una con su propia estética, su propia mirada. Esto, ¿dónde lo encuentras, no? Fuera de Lomo o fuera de Papúa. Es un anacronismo. Pero después lo que decía, que después de que hemos explorado zonas, pues nos apetece también ir a otras zonas que quizás son menos evidentes, de primeras menos espectaculares, pero que implica lo que es un poco marca de nuestro proyecto, ¿no? de las Places, que es lo de la arqueología cultural, ¿no? Indagar, profundizar, decir, vale, esas tribus pues no a primera vista han perdido muchos elementos, se han asimilado a la cultura dominante occidental, pero que conservan algunos elementos. ¿Cuáles son esos? Y ahí tienes que hacer investigación, ¿no? Aníbal también ha hecho sus cursos de periodismo, de investigación. Bueno, pues eso y leer muchos libros y eso nos da una mirada, una intuición. Entonces, en el norte, que han sufrido o han pasado por una colonización de 500 años, el sur, los portugueses llegan en los años 20, 30, 40 del siglo XX. En el norte llegan a finales del siglo XIX. 10 a 15. A finales de 1494 llega Diego Cao a las cuencas del río Congo. Entonces hay un impacto de hace muchos años, muchos siglos. Entonces están los Congo y los Chokwe, que fueron reinos comerciales que dependían, ¿no? del comercio, controlar el comercio fluvial. ¿Qué hay allí? Pues eso es nuestra misión ahora, ¿no? Un poquito, aparte tienes unos paisajes muy bonitos, ¿no? Más selváticos,
Allá hay población en la región de Cabinda, sobre todo, que es una isla que está entre, ¿no?, Congo y Angola, que pertenece a Angola. Allí hay poblaciones importantes de gorila de llanura occidental. Ostras, ¿qué país te puede ofrecer dunas gigantes y gorilas de llanura? Pues Mm. Angola. Sí, es que es un país increíble. Bueno, yo conozco muchos países de África, tú muchos más, y a mí Angola me encantó porque tiene esa riqueza cultural, tiene muchísimos paisajes muy diversos, tiene fauna y es relativamente virgen. A mí una de las cosas Y que me además, fascinó, perdona que te corte, Aníbal, que ya sabes que yo te y prometí bueno, que no me enrollaría, pero hoy es, eres no, tú el protagonista. es que viene a eso, y Kit Kat, y aparte es que hay buen rollo. O sea, ¿qué país después? Porque mucha tribu, eh, al final acabas con un agotamiento físico y mental. Mucho paisaje, mucho trekking, agotamiento físico y mental. Pero de repente en este país te vas a cualquier ciudad cercana y estás como si estuvieras en Downtown Orihuela. Puedes tomarte unas cervezas, puedes comer un pastel rico que no te mata de una diarrea, y tienes gente, ¿no?, como Paulo, como Jade, como Wilson, como Ocio, que puedes hablar como si fueran colegas tuyos de aquí. Uh, es que, y eso viene a que alguien preguntaba, Noelia, que preguntaba, igual, no sé si es nuestra Noelia o otra Noelia, No, pero no, es decir, otra ¿qué novela. país escogerías para vivir en África? Digo, pues porque tiene un mar picado, pues Atlántico y frío. Pero si Mm. no, pues Angola tiene muchos números, ¿eh? Mozambique creo que es mejor por la costa, pero no tienes las tribus, y además que hay más islam y creo que hay más represión y más cousillas, no sé. Pero Angola, hay calidad de vida, hay Sí. calidad de vida, hay buen ambiente social, con sus temas, ¿eh? Como todos. Y esto de la calidad de vida enlaza un poco con lo que venía preguntando Lea, que dice que qué factores han hecho que Luanda sea considerada la capital más cara del mundo. Eso también es una leyenda no urbana, porque lo fue. Mi cuñado estuvo allí trabajando en la época álgida, que había más Hammers, estos coches tan caros, ¿no?, que cuestan, no sé, 500.000 euros. Había más allí que en Nueva York. Esto hablamos del 2009, 2010. Luego en 2012 viene, yo no soy economista, pero sé que hubo una caída del precio del crudo, que es de lo cual dependían. Ese momento álgido fue dinero del Banco Mundial, del Fondo Monetario, reconstrucción del país tras la guerra, el negocio de la reconstrucción, y después momento más alto del barril de Brent, ¿no? Y entonces se ataban los perros con longanizas, que se dice, ¿no? Ese fue un momento de locura, de locura. Es cierto, era más caro, estaba al nivel de Moscú, de Londres, de Nueva York. Eso ya no es así, ¿eh? Los precios se han moderado y es, pues, como tantos países africanos, que a veces precio-calidad algo más caro, pero se ha moderado todo mucho, sobre todo hoteles. Yo me acuerdo al principio, cuando fui el 2014, ibas con miedo por esa idea, ¿no?, de que te iban a sablear en cualquier establecimiento mediocre. Y no, ahora ya es tú lo pudiste comprobar, que hay hotelitos que están muy bien, a precios relativamente bien, incluso baratos, lo que te ofrecen. La comida igual, bueno, es a nivel de aquí tirando a barato, podemos Sí. decir. No, eso ya ha cambiado. Lo que sí que es caro, igual puede interesar a la gente que se plantee viajar allí por su cuenta y tal, es el tema de los vehículos. Son más caros que en otros países, porque hay menos oferta y no hay turismo, y entonces hay poco vehículo para turista. Y para meterte en zonas rurales y zonas más aisladas hace falta 4x4. No puedes ir a un Hertz o, bueno, a estas empresas, ¿no?, de alquiler de vehículos, y coger un coche normal. Precisas un coche 4x4 Sí. y eso es más caro, más caro. Bueno, como veis, Joan es es una enciclopedia. Soy un Bueno, taladro, ya lo sé, no, pero bueno, sí. es que Angola tiene muchísimos viajes. Es un país que te puedes centrar en una cosa concreta y tienes para un viaje, en otra cosa tienes para otro viaje. A mí una de las cosas que más me fascinó en este viaje, que fui a hacer fotografía, porque como ya ha adelantado Joan haciendo spoiler, vamos a publicar una guía sobre Angola, sobre los grupos étnicos. Una de las cosas que más me sorprendió y me gustó fueron los cines
coloniales portugueses, lo que tú llamas del estilo este moderno tropical, porque es increíble, es impresionante ver esas estructuras con forma de ovni o con forma de hoja de árbol en mitad de ciudades en las que aparentemente no pegan nada, ¿no? Y lo ves ahí, pum, una megaconstrucción Sí. modernista ahí en medio. Eso es algo que me Sí, claro, impresiona. es que son como especie de pirámides, ¿no? Son estructuras surrealistas en paisajes, bueno, que no estamos habituados a esas imágenes, ¿no? Y dan mucho juego visual. Y eso es porque Angola fue la última colonia en independizarse del Imperio Portugués. Fue en noviembre, creo que fue el 9 de noviembre del 75. Había caído antes Mozambique, Guinea-Bissau, Sao Tomé Príncipe, Cabo Verde. Creo que esas eran todas de África, ¿no? Fue la última. ¿Por qué? Porque primero había mucha población portuguesa o de origen portugués, ¿no? Se dice, ¿no? En el 70 en noviembre pues estaban yendo casi 600.000 personas, ¿eh? Entonces, bueno, y con las consecuencias que eso tuvo, hay un pequeño corto, ¿no? Que habla que es de Kapuscinski, que está en la novela, ahora no me acuerdo del nombre, creo que es Un día más un, con vida. un día más con vida, sí, que salió creo el año pasado, pues habla de ese momento de la huida de Sao Paulo de Luanda. Y lo que decías tú de la arquitectura, a mí, lógicamente, pues las tribus es lo que más atrae y el contraste y que se haya preservado eso. Yo a menudo, cuando acompañamos a gente en estos viajes, destaco, ¿no? Traemos fotos de los años 20 y 30 del Congo, de tribus del Congo, ¿no? De los Luba, de los Suku, de etnias que llevaban peinados, cada una con su peinado que, ¿no? Indicaba estatus social, cómo estaban, su rol en la tribu, su estado civil. Todo esto en gran parte de África se ha perdido, por no decirse en toda África. Sigue siendo importante el peinado en África y en todo el mundo. Mira tu peinado, Aníbal, y mira el mío, ¿eh? Todo es semiótica también, ¿no? Pero allí se preservan los estilos clásicos, ¿no? Entonces tienes pues ahí como un poco con sus evoluciones, pero evoluciones tribales. No ha habido influencia externa o mínima y eso solo tienes en Angola. Entonces, para entender cómo es la estética de los pueblos del Congo, de Congo, que es quizá uno de estos destinos míticos de África, y que hay mucha imagen, ¿no? Mucha imagen sobre tribus del Congo, pero en blanco y negro, pues para ver cómo era, imaginarse cómo era ese mundo. Cuando hablamos de Congo, hablamos también de Camerún, de Gabón, de toda África Central, todo el mundo bantú, ¿no? Las grandes tribus de África Central. Pues en el suroeste de Angola, en esa isla de resistencia, pues puedes entender cómo era la estética, es como, bueno, una especie de baúl de los recuerdos de cómo era como el estilo, ¿no? El estilo, la moda hace 80, 90, 100 años en el centro de África. Muy bien. Bueno, nos preguntan que qué ofrece Las Places distinto a otras agencias. He dado yo alguna pincelada antes, pero si quieres tú añadir algo de qué Sí, a ofrecemos. ver, bueno, estas un poco charlas, ¿no? Y bueno, de intercambio, ¿no? Un poco en estos días de lluvia y del confinamiento, pues es un poco para charlar un poco de nuestras experiencias, tampoco no es tanto, ¿no? Para hablar de nuestra empresa, pero ciertamente al final esta empresa con Aníbal nos conocemos de hace ya pues casi más de 10 años y siempre hemos pues, seguido caminos paralelos, ¿no? Nos ha interesado pues, la cultura, descubrir nuevos lugares, ¿no? La fotografía. Entonces, bueno, las Places de alguna manera y lo que ofrece diferente es básicamente que la aproximación a las etnias vamos a lugares que generalmente la gente no va. ¿Vale? Intentamos buscar esto, ¿no? Y si vamos a zonas que se va más, lo intentamos hacer con nuestro conocimiento, ¿no? No es lo mismo lo que decía de los Mursi o de los Surma o de los Himba, todas estas etnias, si lo haces con conocimiento,
con respeto, lógicamente, pero sobre todo con una base de conocimiento, y de saber con quién estás interactuando. A todo aprendes más. De hecho, una de las frases, ¿no?, que retumbaban cuando empezamos a diseñar este proyecto era Deep Knowledge Experiences, ¿no? Experiencias de conocimiento profundo. La estética es importante y a menudo pues, es lo más tentador, el contraste, fascinarnos por lo diferente, pero si se entiende de dónde viene ese diferente y por qué nos sorprende y por qué nos atrae, como un dulce, ¿no? Creo que ahondamos más en nuestro psique, ¿no? El por qué, ¿no? Intentamos hacer cosas un poco más que se entienda más lo que se está haciendo y viviendo. Y después hay un elemento político, de posicionamiento ético, que es intentamos de una forma, Aníbal comentaba turismo sostenible, yo diría más responsable, ¿no? Porque sostenible, pues eso es más tricky, ¿no? Es más complejo porque, a ver, ¿qué es la sostenibilidad, ¿no? Al final siempre hay un efecto, ya sabemos, mira, más sostenible que es quedarte en casa y no presionar al sistema, pero bueno, se le presiona de otra forma, consumiendo, ¿no? Pero en las tribus lo que hacemos es sentido común, ¿no? Lo que decía él, de respeto, sentarse a hablar, conocer, y estamos con proyectos puntuales en cada etnia, ya son muchas sociedades que conocemos tras estos años trabajando con ellos, y buscar maneras de interacción de ellos nos dicen, mira, necesitamos estas cosas, los escuchamos, como los escuchamos entre nosotros, ¿no? A veces necesitas hablar, a veces necesitas una ayuda, y lo mismo. Hay eso, pues compartir con la gente que quiera venir con nosotros, pues nuestra pasión y nuestro conocimiento de estas etnias, de estos pueblos, de estas últimas tribus, y conocimiento sobre las mismas, ¿no? Sí. Bueno, también pregunta Gabriel por la infraestructura en el país. Yo he de decir que es algo que me sorprendió mucho favorablemente. Las carreteras eran Está de puta madre. buenísimas, pero en mitad del desierto, en mitad de Mejor que en cualquier... España. Sí, sí, están muy bien. Entonces las Es infraestructuras que son muy buenas. como dicen en inglés, too good to be true. Es que cuando entró tanta pasta, cuando comentaba una compañera el tema de cuando fue cara, hubo un momento que entró mucho dinero en Angola, porque lo tenían y porque se endeudó, ¿no? Como ha pasado con tantas sociedades, individuos, lo que sea. Y se asfaltó gran parte del país. Entonces, bueno, una infraestructura. Es cierto que algunas carreteras pues bueno, empiezan a mostrar signos ¿no?, de fatiga, porque algunas las hicieron algunas compañías que pues quizá invirtieron. Fue un momento de vorágine y no todas las empresas de ingeniería hicieron bien el trabajo, pero en general una puntuación de un 7,5. Sí, sí. En el norte, que está más desarrollado y más rico, que es la parte que quizá conozco un poquito más yo, porque he explorado, he estado más tiempo por ahí, allí son más deficientes, curiosamente, que en el sur, pero el sur hay poca presión automovilística, entonces son más nuevas y se han preservado mejor. Sí. Dicho esto, una zona muy espectacular en cuanto a etnografía, que es Oncocua, que es ese valle que hay 4 etnias que vale la pena ir, pues son casi 7 horas de trayecto por una pista bastante infernal. No de las peores que seguramente hemos hecho. En Sí, Sudán del Sur son sí. peores, en el Está Congo... preguntando Susana si son como en Sudán del Sur. Pues no, la de Oncocua un poco, es de las mejores, sería de una buena de Sudán del Sur, la de Oncocua. Sí, Sabiendo que Sudán del Sur todas son malas, sí. pero solo es algunos lugares más remotos, pero en general están muy bien, están muy bien. Simplemente es para ir a poblados más remotos, sí que son pistas, y es lo que decía cuando respondíamos a este chico, de que si hace falta, para ver tribus más alejadas y más interesantes, implica ir con una cierta organización. Por Sí. tu cuenta te pierdes muchas cosas. Y no lo solo decimos nosotros, que organizamos nosotros viajes de todo tipo, a medida, salidas en grupo y tal, pero en general la gente que ha ido por su cuenta se ha perdido muchas cosas. Sí, es complicado.
Tenemos un colega, Jorge Fernández, que es fotógrafo, guía de viajes, que colabora con nosotros. Fue por su cuenta y, bueno, vio cosas, pero se perdió Sí. muchas porque no es evidente. No están, hay que buscarlos, necesitas tu guía y saber qué pista pillar, llevar suficiente agua, pensar territorio desértico. Sí, también nos ha preguntado Ricardo, bueno, nos han preguntado Ricardo, Juan, creo que 2 o 3 personas acerca de los visados. Es cierto que han dicho que antes eran muy complejos. Hay un chico que intentó ir hace tiempo y que le resultó muy difícil hacer los visados. Ahora parece que es un poco más sencillo, pero Sí, bueno, a ver, siguen hay que hacer un siendo previsado, ¿no? más fácil, es siempre estilo lo que ha pasado en Etiopía o creo Kenia hasta hace poco también, bueno, que lo hacías online o lo hacías a la llegada, eso es lo ideal, ¿no? Pero Angola no es así. Angola, como tú dices, pues hace como un par de años creo que ha empezado a hacerse un previsado. Sigue siendo complicado porque tienes que escanear muchos documentos en diferentes, ¿cómo se diría eso? Niveles de, o sea, la cartilla de vacunas esa en blanco y negro, el pasaporte en color, es tiempo y tranquilidad. Pero si uno erra, se dice errar, si fallas, si Sí. cometes un error, pues te quedas bloqueado. Y ahí, en España, es ir físicamente a Madrid, que está por cerca de la calle Velázquez, por allí, esa zona de Madrid, y con una previa, ¿no? Una previa cita, ¿no? Y tal. Y es, bueno, va así el proceso, pero es presencial. Si lo haces online, es un previsado y luego te lo haces físicamente al llegar. Que esa es para si no vives en Madrid, pues quizás es más sencillo, pero recomiendo que sea con alguien que lo sepa hacer, porque tiene su miga el tema. No es imposible, pero implica dedicarle unos 30, 40 minutos, bueno, y ahora hay tiempo. Pero si cometes un error puede ser puedes sufrir, ¿no? Y que sabemos los que viajamos que los visados es un tema no... Delicado, sí. Sí. Bueno, pues vamos a ir cerrando el tema Angola y luego entraremos en alguna pregunta personal que te han hecho, si te atreves a contestar. Y quien quiera saber más de Angola, cuando tengamos la guía lista, que esperemos que sea en mayo, pues que nos contacten y... Sí, para cuando se acabe el confinamiento, ¿no? Sí, que han preguntado Celebraremos acerca de... ¿El qué, perdona? que celebraremos la salida de la cueva con Una guía de preciosa. Angola. Sí, Sí, bueno, como hemos dicho, es una guía etnográfica basada en los grupos tribales. sí, Preguntan por cómo se llama nuestra empresa, se llama Last Places, los últimos lugares, ¿no? sí. lastplaces.com, tenéis toda la información. Y bueno, hablando un poco del confinamiento, es algo que también nos han preguntado. Hay un chico que tenía previsto ir a Angola en mayo y no va a poder ir, y nos preguntan si sabemos cuándo se va a poder viajar. Es algo que no Sí, tenemos muy nosotros claro. estamos en contacto con nuestra gente de Angola y todo está actualmente, no funcionan los vuelos. Hay casos, hay confinamiento, bueno, hay solo casos en Luanda y alguna otra ciudad grande, pocos, bastante controlado todo. No lo hay en el sur, en la zona tribal, pero hay política de confinamiento. Lógicamente las tribus no les llega esa noticia, ni se han enterado del corona, ni nada. Pero bueno, ahí estamos todos, ¿no? Con la incógnita. Se habla, estamos en foros de agencias, ¿no? Se habla de quizá, ¿no? Para junio, pues habrá un poquito de movimiento. Julio igual algún vuelo empieza. Las embajadas a día de hoy en principio están también cerradas. Bueno, incógnitas. Sí. Nosotros somos de los sectores más afectados, lógicamente, porque ya no es cuestión de subjetividades, sino que es, bueno, también la logística está complicada. Bueno, eso Sí, es, yo creo que es para para otro lugar. otra charla, ¿no? Porque, Sí. bueno, ahí no tenemos una información privilegiada de decir, bueno, sabemos que se puede volar a Angola a partir de agosto. Sí. No lo sabemos.
Y es cierto, pero en relación a los viajes, que la mejor época para viajar allí es lo que sería pues nuestro verano, ¿eh? Como está al sur del Ecuador, el país, la época de lluvias va de pues mitad de noviembre hasta principios de junio. Y lo contrario que a muchas otras partes de África, al norte del Ecuador, ¿no? Que son quizás las más visitadas. O, bueno, Sí. entonces eso. En verano no prevemos. Yo tengo un viaje previsto en octubre allí. Yo calculo que se podrá hacer. Aníbal tenía un viaje en julio. Todavía está abierto con unos ingleses. Todavía está ahí. No se ha ni pospuesto. Estamos expectantes, como todos, ahí viendo un poco cómo evoluciona la cosa. Pero con optimismo. Sí. Preguntan que cómo se llamará la guía de Angola. La guía de Angola se llamará Last Try of Angola. Sí. En fin, la idea es hacer una serie con varios países y el primero que saldrá a la calle será el de Angola. Sí. No digo nada. Un sueño factible, o sea, aquí Aníbal, lógicamente, es fotógrafo y cada vez más interesado y más conocedor del tema de la diversidad de las etnias, ¿no? Un poco. Y bien, yo pues hace muchos años que colecciono pues información sobre los últimos pueblos podemos decir, con una cosmovisión propia, ¿no? Que es una manera de interpretar la estética, sobre todo, que es lo más visual, al final, que ahí también puede dar para otro debate, ¿no? De decir qué es, ¿no? Una tribu y qué no es una tribu, diferente entre tribu y etnia, si es lo mismo, por qué esa tribu en la guía y otra no. Pues creo que es interesante, pues nos sirve a nosotros, ¿no? Para indagar en nuestra manera de pensar. Pero la idea es, sí, como comenta él, ¿no? Una colección, es ir recopilando información de las etnias que vamos conociendo y con las cuales trabajamos. Que creo que es ese equilibrio bastante interesante que estamos consiguiendo de decir, bueno, vamos a esas tribus, las conocemos, las fotografiamos, las admiramos, las intentamos ayudar, trabajamos con ellas y a la vez pues buscamos fórmulas, esas fórmulas complejas de equilibrar, ¿no? Las visitas que es un poco el hilo conductor de muchas de las preguntas, ¿no? De cómo se equilibra, cómo se encuentra el balance, ¿no? Entre visitarlos y no afectar su forma de vida, ¿no? Y que ese efecto sea lo más positivo posible. Ahí estamos, es un poco la esencia de nuestro proyecto, bueno, profesional y en parte vital. Y esa guía, esa colección de guías, es un poco para ayudarnos nosotros a estructurar cosas, ¿no? Porque es sobre todo visual, ¿eh? Las fotos de Aníbal, algunas fotos también que nos prestan a viajeros, ¿no? A clientes, amigos, pues, pero sobre todo son fotografías de Aníbal, de nuestros viajes, como el que hicimos en Angola juntos hace unos meses, y algunos textos para contextualizar las fotos, para explicar elementos, ¿no? Y hablamos de su situación, de su cultura, pero lo que nos gusta destacar es lo que estamos definiendo todavía este apartado, que son un poco los retos, ¿no? Como un poco lo que nos va a pasar a todos, ¿no? Como sociedad, los retos después de esto, ¿no? De este parón. ¿No? Hay mucha gente que habla de, bueno, redefinir la vida, aspectos, ¿no? Este tiempo, el ver que, ¿no? Se puede trabajar desde casa, que hay cosas más importantes, menos, cositas de estas. Esta guía nos ayuda. Y los retos, este apartado habla de estas tribus, cuáles son su situación actual. No hablemos de entelequias, ¿no? Es decir, ¿qué les pasa a ellos? ¿No? ¿Qué hemos visto que les pasa hablando con ellos? Pues bueno, hay temas, ¿no? Hay presiones del mundo exterior, como nos pasa a todos como individuos y como sociedad. ¿Cómo los gestionan y cómo nosotros, como puente entre el mundo exterior y ellos, podemos pues contribuir a buscar fórmulas, ¿no?
para poder pues, mejorar sus condiciones de vida, preservar lo que quieran preservar. Ahí está un poco el debate final, pero que nos gusta poner. No solo decir, mira, esta tribu es así de fascinante, es decir, también cómo lidian, cómo gestionan la actualidad, ¿no? El día a día, pero también los retos actuales. Vale, bueno, vamos a terminar ya con el tema de Angola, que estamos llegando al final. Una pregunta rápida. ¿Qué aerolínea es mejor para viajar a Angola? Preguntan. Vuela vía Lisboa TAC, ahí la TAP, Sí, la la interna es portuguesa. TAC, la TAP TAB, de Tarragona, de América, P de Pamplona, es la portuguesa, suele ser, es muy regular, pero luego vuelan otras, Air France, Lufthansa, Iberia había volado en su día, pero con la crisis económica del petróleo pues paró. Hay buena oferta, hay vuelos internacionales todos los días, eso no es un Vale. problema. Bueno, vamos a cerrar, que nos quedan unos minutillos para que sean las 8, que siempre terminamos a las 8 para que la gente que quiere irse a aplaudir, con algunas preguntas personales que te han hecho. La primera es que, bueno, hay gente que tiene curiosidad porque ha visto tus fotos de pequeño en África, que ¿cómo acabaste viviendo en África? ¿Por qué? Y la Bueno, segunda pregunta, bueno, sí, responde a esta, sí. Sí. Bueno, a ver, yo tengo un vínculo con África por mis padres, que les interesó. Es una historia, es que yo no puedo, veo, es un problema, no puedo resumir, es imposible. Pues por mis padres que me llevaron allí y fue mi introducción a África, por su profesión y interés. Eso fue mi conexión con África, sí. Un tema, una casualidad, como tantas cosas en la vida. Vale, y para cerrar, si queréis, lo hacemos, a no ser que, bueno, luego te doy, si quieres comentar alguna cosa más, te doy algún minuto, pero una pregunta que me ha parecido interesante es una que ha hecho Ramón, que dice que una persona que lleva tantos años trabajando como antropólogo de campo en África, que si tiene nuevas metas, que qué grupos étnicos te encantaría visitar y por qué. Sí, esa pregunta la recibí ayer, me la pasaste y la apunté. A ver, esto, como la mirada de uno va, es que para resumir, me pongo filosófico y así. Siempre en nuestro viaje, yo he estado quizá pues 9 veces en Angola. Cada vez que voy, pues es un primer viaje realmente. Mi mirada cambia. Es cierto que si voy pues consecutivamente no, pero si un año no, o sea, si vuelvo el año que viene o vuelvo en octubre, yo habré cambiado. Lógicamente la situación actual ha cambiado cosas, ¿no? Nos envejecemos y nos cambian ciertas cosas. Nosotros conocimos juntos el Camerún hace 10 años. Mi Camerún ha cambiado yo físicamente, mentalmente, muchas cosas. Entonces, siempre, si tú no tienes una mirada viva y con ganas de, no, es que para no caer en tópicos, pero bueno, si cultivas la mirada, siempre está allí para sorprenderte, es ver las cosas. Entonces, no, las etnias son lo físico y lo profundo, ¿no? Y allí siempre puedes indagar más y más y más, como haces hacia ti mismo. Pero ciertamente hay cosas pragmáticas que ahora, después de Angola y Sudán del Sur, que han sido nuestros caballos de batalla, nuestros lugares que hemos descubierto y nos han fascinado últimamente y que hemos descubierto en los últimos años, ahora le tengo ganas a Congo, a la República Democrática del Congo y a sus etnias, a sus pueblos. Y ahí estamos, bueno, estos días estamos pues investigando un poco fórmulas de llegar, qué etnias, el reino de los Cuba, los pigmeos en Buti. Es un país que ni Aníbal ni yo conocemos y creemos que será también un destino importante en las places por ser un último lugar, por el mito atrás y también el potencial etnográfico. Es un país hiperdiverso y difícil. Y ahí eso nos pone. Sí, ahí se va el año que viene. La intención es un poco atacarlo, hacer una prospección, que también un día podemos hablar cómo atacamos, cómo
cómo encaramos los nuevos destinos, las nuevas regiones que vamos incorporando como viajes que queremos compartir con la gente que se interesa en viajar y que quiere viajar con nosotros, ¿no? Muy bien. Bueno, no los atacamos físicamente, es una metáfora. Pues he dicho encarar, eso digo atacar. Pero bueno, hay un punto militar, sí. en eso, un punto militar de logística. Sí, tú siempre has dicho que somos militares, ¿no? Los que nos dedicamos a esto. Sí, hombre, a ver, nuestro uniforme, nuestro look es de mercenario y los colores caqui son milicos. Sí. Esto, a ver, hay un punto. El turismo viene de la colonización y la colonización empieza con los misioneros y los soldados. Ahí somos, en el fondo somos víctimas, sí. Bueno, pues vamos a ir terminando. Estamos entre unos 70 y unas 80 personas que nos van viendo en estos momentos. Así que, bien, no sé cuánta gente nos habrá visto, pero quiero dar las gracias a todo el mundo que ha estado hoy interactuando con nosotros, haciéndonos preguntas. Lo vamos a dejar aquí, que son casi las 8, y no sé si Joan quiere añadir algo más, tiene un minuto, un par de minutos. No, simplemente, pues lógicamente, gracias por la gente que nos sigue. Yo soy de la vieja escuela, no me ha costado. Si vierais la estructura que tengo para sostener al móvil, fliparíais. Bien, pero ahí está Aníbal para orientarme. Entonces, bueno, para mí ya veis que me gusta hablar. Tengo espíritu de profesor, entonces yo creo que puede ser interesante, incluso las preguntas que nos hacéis también nos orientan en cosas. Pues yo ya sabéis que eso dependerá de Aníbal, que es un poco el guía de este proyecto audiovisual, pero yo abierto, ahora que ya le he pillado el tranquillo a lo del Instagram, que hasta ahora no me he resistido a él, pero bueno, creo que también es una buena manera de comunicar. Y lo nuestro es muy conceptual, pero también muy visual, entonces hay que... Sí. Pues contad con nosotros y tengo aquí preguntas que hicieron, pero bueno, ya Aníbal me va a decir una manera de ir respondiéndolas, incluso que puedan ser de forma escrita. Sí, o hacemos otro directo otro día. Vale. A ver si hemos superado las 300 visitas hoy. Bueno, pues nada, muchas gracias a ti también, Joan, y espero que a la gente le haya gustado. Y nada, estamos en contacto y nos volveremos a ver las caras por aquí. Muy bien. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Chao. Chao.